Moisés y la zarza ardiente, el llamado del fuego eterno. Había huido de todo, de su pasado, de su culpa, de su destino. Moisés, el príncipe del Nilo convertido en fugitivo, caminaba en el silencio del desierto sin imaginar que Dios lo estaba esperando entre las sombras del olvido. 40 años habían pasado desde su caída, 40 años de silencio, soledad y preguntas sin respuesta. Pero en una montaña llamada Horeb, algo sobrenatural lo detuvo. Una llama ardía entre los matorrales y sin embargo la zarza no se consumía. Voz de Dios: Moisés, Moisés. En ese instante el fugitivo se encontró con su propósito. El hombre que huyó fue llamado para liberar, y lo que empezó como una llama en el desierto se convertiría en una revolución que sacudiría imperios y cambiaría la historia de la humanidad. Quédate con nosotros hasta el final, porque detrás de esta llama hay un mensaje que sigue ardiendo hoy. Una voz que aún llama a quienes se sienten perdidos, una voz que podría estar llamándote a ti. La historia que estás a punto de ver podría encender tu fe como nunca antes. Del palacio al desierto, el forjamiento de un libertador. En tiempos en que Egipto se afirmaba como una de las grandes civilizaciones del antiguo cercano oriente, un imperio de faraones, templos y canales del Nilo, nació un niño cuyo destino cambiaría la historia. Sus primeros días estuvieron marcados por miedo y secreto. La madre, con manos temblorosas, lo colocó entre los juncos para salvar su vida. Así comienza la historia de Moisés, una vida nacida en la frontera entre la amenaza y la esperanza. Hallado por la hija del faraón, el niño fue criado en palacio, vestido con lino fino y enseñado en las artes de la corte. Fue adoptado por la nobleza del Nilo. Su crianza lo puso en contacto con la civilización egipcia, su idioma, sus costumbres, su poder. Pero la sangre de sus orígenes, la voz de su pueblo, latía en su interior como un recordatorio inapagable. Criado entre suntuosidades, educado para el poder, Moisés vivía con una doble visión. Por un lado la magnificencia del imperio, por otro el clamor de su pueblo hebreo, oprimido bajo servicio forzado. Esa tensión interior marcaría su carácter, sensibilidad para la justicia, fuerza para la acción y una inquietud que le impediría conformarse con la indiferencia. Un día, la violencia se volcó en la cara de Moisés. Al presenciar la brutalidad contra un compatriota, su sentido de justicia estalló. Intervino y en el intercambio mortal el opresor cayó. Fue un acto de defensa y furia, un gesto que partiría su vida en dos, antes y después de ese golpe. Lo que para otros fue un acto de liberación, para algunos fue un crimen que no podía tolerar. Las noticias corrieron como río crecido. Lo que había comenzado como defensa se volvió amenaza para la corona. Un hombre educado en el palacio, capaz de poner en riesgo la estabilidad. Moisés comprendió que su acto no quedaría impune. Lo que había buscado protegerlo, su casa, su posición, ahora le daba la espalda. Así comenzó su exilio. Huyó hacia el desierto occidental y cruzó hacia la región conocida como Midian, un territorio de pastores y rutas de comercio en la península de Sinaí. Allí, entre la aridez y la hospitalidad nómada, Moisés dejó atrás su estatus y asumió la vida de forastero. 40 años de exilio, decirlo en palabras, son décadas de formación silenciosa. En Midian, Moisés encontró refugio en la casa de Jetro, sacerdote de Midian. Se casó con Séfora, una mujer que lo ancló en la cotidianidad del pastor. Aprendió el oficio del pastor: mover rebaños, leer el silencio de las estrellas, soportar la soledad de la llanura. Su nobleza egipcia fue reemplazada por la humildad del pastor. Ahí su carácter se templó en paciencia, resistencia y prudencia. Los años pasaron, estaciones de sol y arena, noches de estrellas infinitas. Moisés se convirtió en un hombre de pocos lujos, pero con profunda experiencia de vida. En la intimidad del desierto, la soledad no fue castigo, sino escuela. Aprendió a escuchar a la tierra, a su pueblo, a un silencio que a veces contenía palabra divina. Fue en este latido de vida ordinaria donde se forjó su capacidad de liderazgo. Aunque su vida en Midian era tranquila, el recuerdo de su pueblo nunca lo abandonó. En sus noches más calladas, su corazón se conmovía con la opresión de Israel. Su pasado, sus errores y su compasión se entrelazaban hasta formar una pregunta persistente. ¿Sería él, a pesar de todo, instrumento de liberación? Esa pregunta ardía como rescoldo bajo sus pasos de pastor. En el desierto todo habla si uno aprende a escuchar. El viento trae memoria, la roca guarda historia y la llama puede ser señal.
Los años de separación no fueron mera huida, fueron afinamiento. Moisés, el que fue príncipe y fugitivo, se volvió un hombre capaz de soportar la voz de lo sagrado cuando llegara el momento. Entender a Moisés exige mirar al cruce de mundos, un imperio centralizado como Egipto, con su economía basada en el Nilo y su poder militar, y las periferias como Midian, donde la vida nómada ofrecía alternativas culturales. Los hebreos atrapados entre estas realidades vivían una tensión estructural, servidumbre impuesta y una identidad comunitaria en trance. En ese telar histórico la figura de Moisés se hace aún más extraordinaria, una mezcla de príncipe instruido y pastor formado por la soledad. Y un día, en la rutina de su oficio, un detalle rompió la monotonía, una llama en una zarza que ardía y no se consumía. No era solamente un fenómeno para observar, era una ventana. Lo que comenzó como curiosidad sería el preludio del llamado más grande, el encuentro que transformaría al fugitivo en libertador. En el próximo episodio escucharemos la voz que pronunciará el nombre que define a un pueblo. Escucharemos dos palabras que convertirán a Moisés en portavoz del Dios vivo que dirá a la zarza: ¿qué hará el nombre que fue forjado por palacio y desierto cuando Dios lo llame por su nombre? La respuesta está a punto de ser pronunciada. Si te conmovió este comienzo, no te pierdas lo que sigue. El llamado en Horeb transformará para siempre la historia de libertad. Suscríbete ahora y activa la campanita para ser de los primeros en ver el próximo episodio. Deja en los comentarios cuál fue el momento de la vida que más te cambió. Comparte tu historia y ayúdanos a construir una comunidad que crece en segundas oportunidades. Comparte este documental con alguien que necesite recordar que incluso el silencio del desierto puede ser el lugar donde Dios te forma. El llamado en el fuego, cuando Dios habla en el desierto. El día parecía como cualquier otro, pero en el desierto lo sobrenatural siempre llega sin aviso. Mientras cuidaba el rebaño de su suegro Jetro, Moisés vio algo imposible, una zarza envuelta en fuego, y, sin embargo, intacta. Las llamas danzaban sin destruir, la naturaleza obedecía a una ley desconocida. El fuego, símbolo de juicio, purificación y presencia divina, se convertía ahora en una señal que atraía sin consumir. Moisés se acercó con la misma mezcla de valentía y temor que acompaña toda experiencia divina. En sus ojos se leía la fascinación del hombre que ha vagado 40 años buscando propósito y de pronto tropieza con la eternidad. Y del fuego surgió una voz que no era del viento ni de su mente. Moisés, Moisés, el llamado doble, el mismo recurso divino usado en momentos cruciales de la historia. Abraham, Samuel, Saulo. Un llamado que detiene el tiempo y revela destino. El hombre responde con el temblor que los ha sido encontrados. Heme aquí. Entonces la voz le ordenó: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés no solo estaba frente a un fuego, estaba ante la presencia. La arena bajo sus pies se volvió altar, el polvo del desierto santuario. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con esas palabras el pasado y el presente se unieron. Moisés comprendió que el Dios que había guiado a sus antepasados lo había esperado. El fugitivo del palacio era ahora el destinatario de una misión eterna. El hombre que huyó de Egipto sería llamado a regresar. Entonces la voz habló del sufrimiento. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y he descendido para librarlos. El eco de generaciones enteras resonó en esas palabras. El Dios que parecía distante se mostraba atento, compasivo, comprometido. No era un Dios de templos ni tronos, era un Dios que baja, que escucha, que actúa. Y la voz dijo lo impensable: ven y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel, el mismo hombre que había huido, debía volver como mensajero del Altísimo. El pasado que lo perseguía se convertía ahora en su destino. Moisés respondió con la fragilidad humana de todos los llamados. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Israel? El peso de su pasado, su exilio, su miedo, todo lo hacía sentir inadecuado, pero la voz no discutió su valor, afirmó su compañía. Yo estaré contigo. En esas 3 palabras estaba todo el poder del cielo. Moisés entonces preguntó: ¿y si me preguntan cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y el fuego respondió con un misterio que trasciende los siglos: yo soy el que soy.
palabras que no definen sino que revelan el ser eterno, sin principio ni final, el mismo que era, es y será. En ese instante Moisés comprendió que el Dios que lo llamaba no era un Dios local, sino el existente por excelencia. Una revelación más inmensa que partiría en dos la comprensión humana de lo divino. Dios no solo le dio una misión, sino una promesa. Yo os sacaré de la tierra de Egipto, de servidumbre, a una tierra que fluye leche y miel. Moisés ya no era un fugitivo, era un emisario del propósito divino. El fuego que no consumía ahora ardía dentro de él. Moisés temía no ser escuchado. Ellos no me creerán. La voz, con ternura y autoridad, le mostró señales. La vara que se convirtió en serpiente, la mano que se volvió leprosa y luego sanó, y el agua del Nilo que se tornaría sangre. Dios respondía no con teoría, sino con poder. Y aún así Moisés se resistía. Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Su mayor debilidad parecía impedir la misión, pero el fuego contestó con una frase que cambiaría toda percepción de incapacidad. ¿Quién dio la boca al hombre? Yo estaré con tu boca. Donde el hombre ve límites, Dios ve oportunidad. Entonces el Señor habló de Aarón, hermano de Moisés, quien sería su voz y compañero. El cielo no solo enviaba un llamado, enviaba también apoyo. Dios siempre equipa a quien llama. Cuando la zarza se apagó, el silencio volvió, pero Moisés ya no era el mismo. El fugitivo se había convertido en enviado. El fuego ahora ardía en su interior, guiando cada paso hacia el regreso que marcaría el comienzo de la libertad. Y así el hombre que huyó emprende el camino de regreso. Detrás de él, el fuego del llamado, delante el poder de Faraón. El próximo episodio nos llevará al enfrentamiento más audaz entre un hombre y un imperio. ¿Podrá un pastor desafiar al trono más poderoso del mundo? ¿Qué harías si Dios te llamara por tu nombre? Cuéntalo en los comentarios, queremos leerte. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo Moisés desafió al faraón y cambió el curso de la historia. Comparte este episodio con alguien que necesita recordar, no importa cuánto huyas, cuando el fuego de Dios te encuentra, tu propósito renace. Llamado divino, la voz del fuego. El fuego, una fuerza que destruye y purifica, pero aquella zarza no se consumía. Era un fuego distinto, uno que ardía desde la eternidad misma, y en medio de las llamas una voz rompió el silencio de la historia. Voz de Dios, profunda, resonante pero compasiva. Moisés, Moisés. Moisés, tembloroso con el corazón latiendo con fuerza, heme aquí. Voz de Dios, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. En aquel instante Moisés no solo escuchaba una voz, escuchaba el llamado del cielo, la voz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Por primera vez en 40 años Moisés entendía que su exilio no fue un castigo, sino una preparación, que su fracaso no lo había descalificado, lo había forjado. Pero la gloria del llamado vino acompañada del peso del miedo, porque el fuego no solo revela, también confronta. Moisés, dando un paso atrás, ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Israel de Egipto? La voz de Dios, con ternura y poder, yo estaré contigo. No había mayor promesa, pero aún así, el hombre que una vez huyó temía volver. Si voy a los hijos de Israel y me preguntan ¿quién me envió?, ¿qué les responderé? La voz de Dios, yo soy el que soy. Aquellas palabras atravesaron los siglos, el misterio del ser eterno, inmutable, infinito. No era un nombre para entender, era una verdad para creer. Aún con la voz divina resonando en su alma, Moisés seguía dudando. Moisés, pero no me creerán, no escucharán mi voz. La voz de Dios, ¿qué tienes en tu mano? Sigue la voz de Dios, tómala por la cola. La fe empieza donde la razón termina. Dios le mostró otra señal. Su mano, al meterla en su pecho, salió leprosa como la nieve. Al volverla a meter, fue sanada. La voz de Dios, si no creen la primera señal, creerán la segunda. Por si eso no bastaba, el agua del Nilo se tornaría en sangre, símbolo del juicio y de la redención venidera. Moisés, angustiado, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy torpe de lengua. ¿Quién dio la boca al hombre?, dijo Dios. ¿Quién hizo al mudo o al que ve? ¿No soy yo, el Señor?
Dios conoce el temor de sus siervos, por eso le dio a Aarón, su hermano, como compañero y portavoz. Él hablará por ti, le dijo Dios, yo estaré con tu boca y con la suya. La zarza ardía y seguía ardiendo. Era símbolo del pueblo que sufriría, pero no sería destruido. Era símbolo del llamado que quemaba, pero no consumía, y de un Dios que enciende sin destruir. Moisés miró hacia el horizonte, el desierto quedaba atrás, frente a él, Egipto, el lugar de su pasado y el escenario de su destino. El fugitivo se ha convertido en mensajero, el pasto del desierto será testigo del renacimiento de una nación. ¿Alguna vez has sentido que tu pasado te descalifica para tu propósito? Quédate hasta el fin de la serie, porque lo que Dios hace con Moisés puede hacerlo contigo. Suscríbete, comenta tu reflexión y comparte este mensaje. Haz que más corazones vuelvan a arder con la llama del propósito. El regreso a Egipto, el inicio del éxodo. 40 años después de haber huido, Moisés vuelve al lugar donde todo comenzó. Ya no es el fugitivo que temía al faraón, es el mensajero del Dios viviente, el hombre que lleva en su corazón el fuego que vio arder sin consumirse. Su bastón ya no es una simple vara de pastor, es el símbolo del poder celestial que desafiará al imperio más grande de la tierra. El Señor había movido el corazón de Aarón para que saliera en su encuentro dos hermanos separados por el tiempo, unidos por un propósito eterno. Moisés, emocionado: hermano, he visto a Dios. Aarón, susurrando incrédulo: entonces, ¿es hora? Dos hombres, un llamado, una misión que estremecería los cimientos del poder. El Egipto que Moisés dejó atrás no había cambiado. Las pirámides seguían desafiando al cielo, los esclavos israelitas seguían doblando sus espaldas bajo el látigo, pero el Dios de los hebreos había decidido intervenir. El fugitivo volvió al trono del poder no para pedir perdón, sino para exigir libertad. Moisés, con voz firme, resonante: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Quién es ese Señor para que yo obedezca su voz? La batalla no sería entre dos hombres, sino entre un imperio terrenal y el Dios del cielo. El faraón endureció su corazón, su orgullo sería su caída. Cada palabra que negó abrió la puerta a las plagas que vendrían, y en medio de todo, Moisés comenzó a comprender el peso de su llamado: ser la voz de Dios ante el poder del mundo. El Señor me ha enviado para librarlos. Él ha escuchado vuestro clamor. Aquella noche, por primera vez en generaciones, el nombre de Yahvé resonó entre los esclavos. Una chispa de fe encendió un fuego que ni las cadenas podrían apagar. Moisés ya no huía de su pasado, ahora caminaba hacia su propósito. El Dios del fuego lo había transformado de fugitivo en libertador. El mismo fuego que un día ardió en el desierto, ahora ardía dentro de él. El cielo está a punto de desafiar a los dioses de Egipto. El río que da vida será tocado por la mano del juicio, y un hombre, guiado por la voz del fuego, conducirá una nación hacia su libertad. La historia del éxodo está por comenzar. El fuego de la zarza aún arde, no en un monte, sino en cada corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si esta historia tocó tu alma, no la dejes morir aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Escribe en los comentarios: yo también quiero escuchar la voz del fuego divino, porque cuando lo haces, inspiras a otros a encender su propósito.